Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy interesante y que seguramente no vamos a agotar el tema, pero solo para que vayamos pensando un poco en los conceptos. Hoy hablaremos de la intuición. La intuición ella tiene varias interpretaciones, no solo en la doctrina espírita, sino también es algo que está en la metafísica y está también en la filosofía. Pero lo que nos interesa es cómo lo entendemos en la doctrina espírita. Entonces, en la intuición anímica, el individuo busca el conocimiento por sí mismo, por un esfuerzo propio y es de manera directa, inmediata. Es lo que estábamos hablando ayer, de que tú tienes un archivo que lo tienes ahí dentro, aunque no lo estés empleando, y en un dado momento lo buscas para algo en concreto. Por otro lado, en la inspiración recibimos estímulos externos por parte de un inspiro que nos hace intuir algo. Entonces ahora vamos a poner algunos ejemplos para que podamos comprenderlo mejor. El tema de ayer eran las ideas innatas, entonces esto creo que sí que quedó claro, pero aún así pongo un ejemplo para recordarlo. Juan tiene 4 años, vive en un pueblo remoto de un país de África y toca piano con mucho talento. Este es un caso de ideas innatas. Tiene una facilidad, tiene un talento con algo que no es común, que puede ser, estamos hablando del piano, pero puede ser cualquier otro talento con los idiomas, con la cocina, con lo que sea. Vale, pero luego tenemos otro caso, que es el caso de Pedro. Y Pedro se dedica a la música y está siendo inspirado por los espíritus que también cuando estaban encarnados se dedicaban a la música y por lo tanto tienen mucho conocimiento de la música. Entonces, Pedro hace la música con mucho talento, con la ayuda de estos espíritus. Pedro está siendo inspirado por otros espíritus. Ahora ponemos el caso de María. María es una persona que no puede ponerse nada en el cuello. No puede poner un collar, no puede poner bufandas, ni ninguna ropa que tenga un poco el cuello alto. Si ella intenta hacerlo, esto le produce un malestar. Esta percepción que María tiene le hace intuir que ella en una vida pasada se ha suicidado por ahorcamiento, pero ella no tiene cómo comprobar esto, no tiene un recuerdo exacto de este ahorcamiento, no puede confirmar, sin embargo lo intuye porque está en su archivo y el espíritu le está como mandando señales de alerta. Esta es la intuición relacionada con los archivos del alma, con el instinto, con una predisposición, con el presentimiento propio del espíritu del hombre encarnado, que como sabemos es el alma. Entonces, en general, en el libro de los espíritus, este es el sentido que Kardec suele emplear para la palabra intuición, pero luego en el libro de los medios, el sentido cambia. Ahora veremos algunos ejemplos también. Bueno, Juana no tiene ningún tipo de percepción en relación a las cosas que se pongan en el cuello, pero un bello día se pone un collar que le encanta y le produce una sensación muy extraña, le produce un malestar y a la vez ella piensa en alguien, algún conocido. Es posible que algún espíritu en este momento intentó alertar a Joana de que alguien iba a suicidarse. Entonces, esta intuición que ella ha tenido en este momento le fue inspirada por un espíritu que puede ser un espíritu protector suyo o de la persona que está pensando en el suicidio. Entonces puede ser como un aviso para que Joana llame a esta persona y de cierto modo intervenga para que no ocurra el suicidio. O puede haber sido simplemente un aviso para que el impacto de la noticia en Joana, de la noticia de este suicidio, no le sea tan fuerte, no le cause tantos prejuicios. Um, Sin embargo, puede que Joana nunca más en su vida vuelva a tener esta intuición,
por influencia de un espíritu. Ella nunca más vuelve a tener ningún tipo de inspiración por parte de un espíritu. Pero también puede darse el caso que Johanna lo tiene constantemente, este tipo de intuición. Y en este caso es muy posible que Johanna tenga una mediunidad. Vale, ahora vamos a hablar de nuestro caso, pongámonos en nuestro caso particular, ¿no? Yo tengo un problema y estoy orando a mi ángel de la guardia, que como hemos dicho, hace 2 semanas me parece, una de las cosas que podemos pedir en la oración es justamente la inspiración. Entonces podemos estar con un problema y orando a nuestro ángel que nos inspire para la solución de este problema. Y de repente hay algo que parece una tontería, puede ser una palabra que leo en un cartel o puede ser alguien que me dice algo, en fin, cualquier cosa, me va a encender algo dentro mío y yo voy a intuir la respuesta que yo estaba esperando. Y voy, por lo tanto, a encontrar la solución para aquello que tanto me afligía. Ahora vamos a un caso como de actualidad, ¿no? Hay una pandemia, estamos viviendo una pandemia. Entonces todos los científicos del mundo empezaron a buscar una solución para encontrar la vacuna. Los espíritus superiores que también poseen conocimiento en este área, preocupados por la humanidad terrestre y con la intención de ayudarnos a nosotros, se acercan a aquellos científicos que están trabajando seriamente en esto y entonces les inspira en sus búsquedas y de repente ellos intuyen la solución. En el caso de Allan Kardec, la codificación espírita, él empleó un método que fue un método racional intuitivo o experimental intuitivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Kardec ya traía un conocimiento previo. Él tenía como espíritu, era un espíritu que traía mucho conocimiento, era un espíritu elevado. Y entonces él además era un científico, Kardec tenía estudios como científico, como filósofo, investigaba, indagaba, intentaba comprobar todos los hechos, todos los fenómenos. Pero solo con esto, solo con el método científico, él no iba a conseguir lo que ha conseguido, porque el método científico, y por eso tenemos tanta dificultad para que se reconozca la mediunidad o la existencia del espíritu, porque en la ciencia tiene que ser siempre 2 más 2 tiene que ser siempre igual a 4. No puede haber algo que salga de ahí. Entonces, si tú estás haciendo los métodos, tienes que repetirlos muchas veces en muchos grupos para llegar a una respuesta. Y en el caso de Kardec, en el caso de la codificación, esto no podía pasar. Entonces, ¿cómo era? Era un método que él investigaba los fenómenos, él intentaba comprobar todos los hechos, pero al mismo tiempo era inspirado por los espíritus superiores para emplear estos archivos que él tiene, suyo propio, y intuir por dónde tenía que proseguir los estudios. O incluso en cómo, en algunos casos, incluso en cómo tenía que escribir los textos. Pero Kardec no tenía ninguna mediunidad ostensible. Vale, creo que con estos ejemplos más o menos nos hacemos una idea de las distintas colocaciones para la palabra intuición en la codificación.